Películas como Barbie, Super Mario Bros., Top Gun Maverick, Guardianes de la Galaxia, todas estas son cultura, le pese a quien le pese. Por norma general se desprecian solamente por ser blockbusters, porque un blockbuster es una película de gran presupuesto que está pensada para llegar a muchísimo público y por tanto se da por sentado de que van a ser menos complejas, pero gracias a impactar en tanta gente son capaces de generar mucha más cultura que otras películas, tal vez en un momento dado tildadas de mayor calidad y que a la vez son de autor. En el programa de hoy vamos a profundizar sobre este tema y vamos a hablar de cómo estas grandes películas masivas de los principales estudios de Hollywood son mayores hacedores de cultura que muchas otras películas de autor que en un momento dado pueden ser señaladas como algo resplandeciente, magnífico y maravilloso que deja en ridículo a las de grande presupuesto. A las películas de grande presupuesto. La gramática aquí me ha abandonado por completo, lo reconozco. Hablaremos del término blockbuster, su origen, hablaremos también de la historia un poquito de Hollywood, de lo que está pasando a día de hoy, que lo que está ocurriendo hoy en día, te digo que es un poco similar a lo que ya había ocurrido en los años 70, huelgas incluidas, y también estaremos profundizando en qué tipo de cine aporta más cultura al total de la población. Si aquellas películas de autor, antiguas, clásicas, que todo el mundo recuerda y ponen un alto estándar, hoy no sé qué me pasa con la gramática, bueno, que ponen arriba un pedestal, ya me entiendes, o estas que van a la masa de público. Así que sin más, te doy las gracias por haber hecho clic, por haber accedido una semana más a nuestro programa, esperamos que lo disfrutes y ya te dejamos con el podcast de hoy. Yo creo que el programa de hoy un poco de debate puede dar, bueno, depende de quién nos diga. Vale. O sea, yo sé que muchos de los habituales nuestros y tal van a estar, oh, qué interesante y tal, qué guay. Hay alguno que otro que no sé cómo va a reaccionar. Que puede ser un poquito así provocativo. Sí. Y después también está el rollo de que, bueno, esto, ¿sabes? Tú publicas algo en internet, llega quien llega. Claro, y ahí el mar es libre, ¿no? Como y yo creo que aquí, no es que vaya a ser un tema provocativo, pero sí que creo que puede generar un nivel de debate, por un lado, interesante, pero por el otro lado puede generar un levantamiento de cinéfilos reaccionarios. Vale. Que, viste, bueno, creo que la expresión reaccionario se entiende, ¿no? Aquella persona que todos sus argumentos acaban y empiezan en las reacciones inmediatas que tengan a aquello que le tiran a la cara, ¿no? Al momento, taca. No está razonado, esto acaba de pasar ahora y ha cambiado mi estatus. Pero luego, en base a esa reacción, construyen sus argumentos. Sí. No profundizan más en el tema, más allá de eso, ¿no? Es que dentro del mundo de la cultura, de hecho, esto en principio yo lo quería traer y hablarlo en el programa anterior que hicimos. Ajá. Este programa que hicimos hablando sobre que necesita una película para triunfar en cines. Sí. Y que fue un programa, bueno, este programa especial que escogieron miembros del canal. Y bueno, ya es un programa, tenía la duración que tenía, algunos temas tenían que quedar fuera. Este es uno de los temas que quedaron fuera. Pero que me parecía traerlo, me parecía interesante porque tiene un poquito ahí de chicha, ¿no? Bueno, mola que venga a cuento del anterior, justo. Claro, y es que hay, dentro de lo que es el mundo del consumo cinematográfico, una batalla que ya fue decidida hace tiempo. Vale, es una vieja guerra. Sí, en algún lado para algunas personas, y no por ello ha terminado. Quiero decir, lo que expliqué en el programa anterior, Hollywood es cíclico. El cine va y viene continuamente, incluso llega a ser pendular en algunas cosas. Y existe como unos sectores que, a pesar de que, yo digo, hay batallas que han empezado, han terminado, han vuelto a empezar y han vuelto a terminar y así una y otra vez. Es más, esto ya lo iremos entendiendo mejor a medida que vaya avanzando el programa. Y nos demos cuenta de la realidad que vivimos. 2023 es el Hollywood de los años 72. Hostia. Hollywood de los años 72, La Venganza, es esto. Pero bueno, eso ya llegaremos a ese punto, pero sí que hay una parte ahora mismo de la audiencia que está generando comentarios, críticas y tal desde un punto absoluto de menosprecio y derrotismo, ¿sabes? De ese palo. Porque además hay un punto de clasismo dentro del cine, ¿no? Está ese punto clasista donde tú dices hay una alta y una baja cultura, ¿no? Sí, de esta gente que habla como del cine elevado y el cine con mayúsculas, ¿viste? Claro, que es una cultura alta, académica, sí. De que si tú no tienes un nivel de formación de entrada o de entendimiento o de conocimiento, no vas a conseguir pasar las diferentes etapas que te proponga una película de alta cultura y por tanto no la entenderás del todo, por decirlo de una manera, ¿no? Esta se considera de esta forma así como académica algo que tú puedes sentir y profundizar mucho, de lo cual puedes aprender y te puedes nutrir, ¿no? Es como que se entiende que es un cine de ese palo. Justo, pero que a su vez no está al alcance de todo el mundo.
Claro, por eso mismo, porque tiene una barrera de entrada del carajo. Porque tienes Tochísimas. una barrera de entrada que tú dices, macho, es que yo estoy viendo esta película, checa en blanco y negro y no entiendo una mierda, ¿no? Uf. Y después te viene otro, a lo mejor, y dice, no, es que aquí si te fijas en el grano de la imagen, quisieron de contarnos... Esas cosas. Pero por otro lado tenemos la baja cultura. El cine de baja cultura es aquel que, por contra, no te ofrece ningún tipo de barrera. Viene lo que viene. Hombre. Claro, es un cine que viene, te dice... Esto es lo que hay. Esto es, colega, ¿dónde está mi coche? Estaba Esto pensando. es American Pie, ¿vale? O sea, Claro. aquí es lo que hay. Claro, desde la parte de alta cultura de ese cine académico hay desprecio hacia el otro. Sí. Que dice, dale, che, que... No puedes, claro, no puedes comparar, claro, lo que es cine y lo que es, pues, estas mierdas que proyectan Claro. en las salas de 2x4. Este choque que hay entre ambos ha provocado que mucha gente siempre tome socialmente mejor, ¿no? O sea, digamos que hay una impronta social por culpa de este choque que nos hace pensar que tal vez la peor película de Scorsese Sí. siempre va a ser mejor que las mejores películas de superhéroes. Sí. Que la peor película de Orson Welles siempre va a ser mejor que la mejor de las comedias románticas. También. Porque existe este rollo social, ¿no? Porque como que va implícito. Y además, sí, hay bastantes géneros que están como tachados. O sea, Claro. es como muy raro que un terror o algo así sea tachado, salvo que sea terror psicológico. Ahí ya sí, porque ahí ya está. Bueno, o lo que es que, claro, lo que a día de hoy es el terror elevado. el para terror, muchos, ¿no? es verdad, ahora se usa mucho lo de terror elevado. Claro, ese. No, es que esta no es una película de terror, de entretenimiento y divertimento como todas. Esta es una que viene a tratar un tema específico. Claro, es un terror elevado, ¿viste? Claro, sí. Te meten un susto en la planta 20, no me jodas, Claro, ¿viste? todas las películas tienen un tema específico. Pero bueno, la cuestión de todo esto es que existe esta impronta, ¿no? Que es una impronta, no es una valoración real. O sea, que en un momento dado puede ser así. En un momento dado puede ser que la mejor de las comedias románticas sea peor que la peor película de Aronofsky, por decir una idea, una cosa. No puede ser que ocurra, ¿no? Sí. Pero no existe este razonamiento detrás. Existe este prejuicio basado en la impronta de decir, no, hay unas películas que son buenas y luego está el resto. ¿No? Pero, ¿quién decide cuáles son las buenas? Y depende. ¿Eres Bueno. cinéfilo de alta cultura académico o no? ¿Eres de los que... ¿Esto es cine? ¿Rollo meme de Scorsese? Sí. O... Claro, ahí está. ¿Quién lo decide? Pues está ahí. Claro, o sea, ¿quién decidió esto? No lo sé, pero en internet hay bandos. O sea, claro, esta guerra ya estaba formada de antes de que se eligiera cuál era buena y cuál era mala. Claro, por tanto, siempre existe una idea social donde se presenta el concepto de que un blockbuster de verano va a ser una película regulinchi. Va a ser una película que, joder, tú dices, por ejemplo, las películas de autor, ¿no? Una película de autor implica un arte, una reflexión y una perspectiva y un tratado de ideas. Sí. Una peli de verano implica entretenimiento, desenfado y distracción. Claro, Claro, hay menosprecio total. a eso, ¿no? Y estas improntas sociales, que se da por hecho que ambas son así, sugieren también que una película de autor, por tanto, siempre va a tener algo que decir y algo interesante. Y los que, blockbusters no. Claro, cuando estar hay muchos vacías. blockbusters, como por ejemplo Barbie, que tiene mucho que decir, Sí. y hay mucha peli de autor que Bueno, tú la ves y dices, te flipaste. igual aquí solo pasan cosas, pero no, Claro, no te- puedo contener esto como una película. La cuestión es que al final lo que ocurre es que tú ves a los blockbusters de verano Sí. y la idea un poquito que te viene es pan y circo. ¿No? O sea, Lo primero que pienso, sí, además, Dios, cuando algunas ya llevan la palabra verano en el título, ya claro, me es está la dando... película del verano, es Sí. Bañeros 3, Bañeros 9, La venganza, ¿sabes? De ese palo. Pues, claro, la gente que no esté viendo desde España no tiene más entiende puta esta referencia. Bueno, para que sabes, es el equivalente a las pelis de Santiago Segura de ahora, ¿vale? Ya le gustaría. No sé qué decirte. Bueno, no. Creo que puedo hacer otro podcast entero de Gary memoriza esta frase, vamos a profundizar en eso. Claro, también está el otro punto, ¿no? De que una película de blockbuster nunca puede ser una de alta cultura, Sí, ¿no? Porque, por ejemplo, un blockbuster no puede ser de autor. Es la idea que hay. correcto. Pero, lo dicho, Barbie de Greta Gerwig está ahí y ha hecho Ish. más de 1.000 millones en taquilla. Caray.
Tenemos Northman, que tal vez no le ha ido tan guay, pero no deja de ser un blockbuster de autor. Sí. Tenemos el Superman de Zack Snyder. También. Que mucha gente puede criticar a Zack Snyder y te puede gustar más o menos, pero sigue siendo un autor. Sí. Tenemos El Caballero Oscuro de Christopher Nolan, la peli de Avatar. Hay un cine De blockbuster de autor, sí. de autor. Sí, que tienen un tono muy particular, pero que ese tono consigue conectar con la gran masa. Claro, y eso es como que de golpe te genera Sí. esa idea de blockbuster de autor. Genera como un choque, pantallazo un ruido azul muy en la fuerte. cabeza no, qué contradicción es esta. No puedes mezclar agua y aceite. ¿Qué me estás contando? Claro. Y es que el término blockbuster en sí no implica eliminar la figura del autor. No. Es más, el blockbuster que elimina la figura del autor es un concepto bastante reciente. O sea, porque si yo, por ejemplo, te digo Terminator. Sí. ¿Quién hizo Terminator? James Cameron. ¿Y quién dirigió la primera Doctor Extraño? Puta idea. Sí, a lo mejor hubo una época en la que los blockbusters tenían autores. Joder. Es que Transformers, todos los Transformers de Michael Bay. Hasta que Exacto. Bumblebee. Bumblebee. ¿Quién dirigió Bumblebee? Más puta idea. Bueno, pues eso. Pero las de Michael Bay eran muy reconocibles. Claro, ¿qué implica el término blockbuster? El término, para empezar, viene a hacer referencia a un tipo de producción específica. Los blockbusters son superproducciones de muy alto presupuesto, Sí. con mucha publicidad, con amplia red de comercialización, muchos efectos especiales, estrenos globales y un enfoque a la masa de público. Correcto. No a público de nicho ni a cosas específicas, ¿no? Sí que es raro que a día de hoy existe blockbuster de autor, porque está el problema de que muchas veces a los autores, si se pasan de rosca, les cuesta conectar con la audiencia. Y eso implica un riesgo. Sí. O sea, tú tienes ahí una película que viene de su autor y le da su visión personal y específica, es como el fulano ve el mundo. Y eso es algo muy personal, y no todas las personas nos caen bien. Entonces, puede haber un punto en que la audiencia no acabe de entrar, le parezca rara, no esté de acuerdo, les disguste, y no entre en esa película. Eso es un riesgo para los estudios, para películas tan grandes, tan caras y que van a tantos cines. Necesitan que la mayor cantidad de público acceda a la cinta con la mayor facilidad posible. Así que cuesta encontrar gente a día de hoy, año 2023, que dices, este autor mueve esta cantidad de dinero, le podemos dar un blockbuster, ¿sabes? O mueve estas ideas, o mueve estas visiones, o puede conectar al público de esta forma. No es algo que se suele dar y no se suele dar ahora mismo que los estudios quieran apostar por eso. Que el que los estudios no quieran apostar por esto es parte de esa idea de vivimos Hollywood años 70, 2 aventuras en París. Vivimos ahora... Entonces, sí, se vuelve extraño. Y aunque parezca algo muy antiguo, porque realmente la idea de blockbuster es como un concepto que asociamos que está desde que el cine existe en blockbuster. Sí, sí, un poco sí. Pero es algo muy del cine moderno. No es tan antiguo el blockbuster. Y ha tenido dos definiciones diferentes. De hecho, tres te diría el blockbuster. La primera definición es un término completamente bélico. La palabra blockbuster viene de terminología militar estadounidense. Joder. Es el término que se utiliza para definir armas de amplia destrucción. Armas que pueden destruir muchas cosas. Muchas cosas, claro. Arma antivida, ¿sabes? Madre mía. Claro, eso pues son blockbusters. Las armas que tienen un amplio rango de destrucción. Entiendo. Luego se empezó a utilizar en el cine en los años 50 para hacer referencia a películas que conseguían generar colas a la hora de comprar entradas. Claro, estas pelis están quitando muchas vidas. Claro, esa peli vienen y lo destruyen todo. Están reventando las taquillas, claro. Pero a partir de los años 70, la cosa cambia. Y ahí es cuando ya se establece el término blockbuster tal y como lo conocemos hoy en día. En el 75, Spielberg estrenó una película de tiburón. Y en el 77, George Lucas estrena la película Star Wars. Y entre ambos estrenos, empieza a entender Hollywood que las producciones y las comercializaciones se pueden hacer de manera distinta. Entonces, claro, antes de los 70, ser un blockbuster era como un premio. Que alguien te llame blockbuster era decir, ostras, mi película ha conseguido generar colas a la hora de comprar entradas. Lo he conseguido. Te has convertido en un blockbuster. Pero a partir de los años 70, el blockbuster es algo que se fabrica. Claro, ya la tenían tan clara con la fórmula para hacer un blockbuster que dicen, bueno, vamos a hacer un blockbuster. Exacto. Entonces pasa de ser algo que te llevas a posteriori a ser algo que ya está presente desde la concepción. Sí. Bien.
Y ahí es cuando se define el blockbuster actual. O sea, el blockbuster actual lleva con nosotros tanto tiempo como C-3PO, Chewbacca. O sea, no. Joder. Antes de eso era otra mierda. O sea, era otro tema. Entonces, claro, en este punto empezamos a ver dónde empieza la crítica al blockbuster, ¿no? En ese Hollywood años 70 que viene cambiando con Tiburón, con Star Wars. Porque fíjate que en ese momento, cuando empiezan a salir los blockbusters, mucha gente empieza a criticarlos, que dicen que el blockbuster es el triunfo de la comercialización sobre la creatividad y la calidad. Sí, que ahí como que el marketing empieza a tener un punto súper importante dentro de las producciones. Exacto, claro. Es que se dan cuenta con esas dos películas concretas, con Tiburón y con Star Wars, que dices, putas, mira, si meto más dinero en la comercialización, en distribución y llegar más lejos. O sea, yo me acuerdo la publicidad que habíamos visto tú y yo en su día de cómo se vivió el estreno de Star Wars aquí en España, por ejemplo. Cuñas en radio, lanzamientos. Buah, de locos. Pero la Star Wars manía fue de locos. Por tanto, se denuncia que bajo este triunfo de la comercialización, el cine ha perdido fondo. Como ha triunfado la comercialización de tal manera y se han generado películas que no profundizan en nada, porque si profundizan demasiado, tal vez se vuelvan académicas y necesitamos llegar a la mayor cantidad de público. El otro día hacías algo muy guay comentabas algo muy chulo que sirve para explicar esto, que es lo que tú decías, de que Star Wars es Dune simplificado. Sí. Me gustaría decir que fue mía, pero esto lo saqué de Rebord. O sea... Ah, vale. pero que decir, lo que comentabas era muy cierto. Sí. Es justo. George Lucas cogió y dijo, ¡fua! ¡Qué buena esta historia! Pero vio el libro de más de 1000 páginas y dijo, ¡che, qué quilombo es todo esto! Vamos a darle una vuelta y a ponerlo más simple. Y clarísimamente. Y dio en la tecla de, bueno, esta facción tiene esta alineación y con estas ideologías políticas, malo, van de negro, ¿viste? Bueno, van de blanco y clarito. Chao. O sea, llegar a la masa, que lo entienda hasta tu tía Clotilde. Es que tú fíjate la diferencia que hay entre Star Wars años 77 y Dune de Villeneuve. Uf. ¿Cuál dirías que es la académica de las dos? La alta cultura del cine de ambas. Claramente. Claro, yo creo que en Star Wars nunca a la hora de describirla me saldrían palabras como brutalismo, ¿sabes? Que vete a explicarlo, ¿sabes? Madre mía, que hay que entender de arquitectura para entender esta película. Bueno, no para entenderla, pero sí para poder llegar a profundizar en todos los niveles que te invita a hacerlo, ¿no? Que te invita y que te aplasta y te impacta. Claro, entonces esta denuncia de que este triunfo de la comercialización ha hecho que el cine pierda fondo, lo que se dice básicamente es que ha generado pelis que no profundizan en nada, que se acaban volviendo todas muy homogéneas y muy previsibles. Universo cinematográfico. Dando, claro, esta crítica da un efecto secundario, que es el desprecio de la alta cultura a la baja cultura en cuestiones específicas de blockbusters. Bueno, también te digo una cosa. Si el elitismo no desprecia a la masa, entonces ¿qué mierda es? ¿Qué vaya mierda de élites? Que dicen, sí, veniros todos, ya te la explico. No. La élite os invitamos a participar. No. La élite va de, tú no pasas con esas zapatillas. Estamos ¿sabes? dispuestos a democratizar lo que nos hace especiales. Todavía no pasó, por lo que sea. Claro, también es importante entender cuándo llega esta crítica, porque tiene bastante sentido que haya llegado esta crítica, porque a día de hoy venimos y hablamos con vosotros, hijo puta acomodado, privilegiado. No, para, esto tiene otro fondo. Vamos por otro que lado. Nada tiene que ver con eso. En el año 48 en Estados Unidos salió la ley Paramount. Sí. Una ley que decía que los cines, los grandes estudios, quiero decir, ¿no? De hecho, el más grande de aquel momento era Paramount, era el que dominaba el mercado, y por eso tiene este nombre la ley. Pues básicamente lo que decían, mira, si eres un estudio de Hollywood, no puedes tener salas de cine. Porque al final te quedas con todos los niveles de la comercialización. Sí, y al final monopoliza mercado. Empieza, bueno, a ver, mil pifostios, ¿no? Entonces les obligan a deshacerse de sus salas de cine, provocando que tengan menos ingresos. Ya. Que al final se ralentice todo más, porque, joder, cuesta mucho que entre los volúmenes de dinero que entraban antes, porque ahora hay que compartirlo con más gente, ¿no? Y esto, claro, esto corta tanto que los estudios tienen que reinventarse porque los presupuestos que manejaban ya no los pueden seguir manejando. Correcto. En ese mismo momento, esto parece porque empieza a conectar con otro podcast que hemos hablado recientemente,
en el momento en el que pasó esto, Ujú. empieza a surgir el neorrealismo Sí, del que hablamos en el programa que analizamos mitos del cine. sí. Bueno, empieza toda esa corriente, empieza a surgir la corriente del underground americano, el cinema varieté, que es mucho de documental, de cine realista. Empiezan a surgir varias tendencias de cine a lo largo del mundo que eran diferentes a lo que venía siendo Hollywood de base con sus Paramount y megas producciones y Metro Goldwyn Mayer Ya, y sí. fuá todo el Todo rato, ¿no? arriba. Además, pasaba que, claro, a raíz de la guerra y de las secuelas de la guerra, estaban llegando a Estados Unidos muchos artistas que venían de Europa. Por tanto, se generaba una movida en la que la creatividad estaba disparadísima en Claro, Hollywood. es que entraba mucha corriente cultural diversa y eso permitía crear nuevas películas y nuevos formatos, todo. Claro, te empiezan a salir estas corrientes Ya. que además producen barato ya en Europa. Esas viajan a Estados Unidos, se encuentran con el cine underground americano, se encuentran con más movimientos y empieza a haber un auge de autores en los años 50 que es bastante interesante. Y ahí, en esa época, es cuando empieza a haber esta primera batalla entre la alta y la baja cultura y entre el cine académico y el blockbuster. Hostia. En los años 50 se da esta batalla, que es los primeros años donde se empieza a utilizar la palabra blockbuster. Ajá. Fíjate que te cogen un término Sí. bélico en una época donde nos ponemos un poco Lo- tontos donde, entre bandos. donde la guerra estaba muy presente en la vida de la gente. Claro, pero me refiero a la guerra al sentido de nos estamos poniendo tontos. O sea, Claro. era el debate que había en aquel momento era cine de autor contra cine de productor. Y están muy tontos. Ya. Entre ambos. Sí, Hollywood sí, sí. está, yo quiero seguir sistematizando esto para aumentar mis beneficios al máximo posible, y los autores están como, te estás olvidando de lo que De la parte es artística. el cine, ¿no? El Nos cine estás es lo dejando que un te poco digo de yo. lado. Entonces, claro, esta batalla entre ambos, que por un lado eran grandes estudios produciendo, comercializándose, gente en habitación haciendo negocios, Claro. con lo que en su momento eran foros de debate donde quedaban los autores a hablar de esto, donde quedaban guionistas, actores, directores de cine a charlar, veían películas y debatían sobre ellas y profundizaban en lo que cada película ofrecía. Hostia. Claro, te digo, en este momento de tanta choque entre Sí. dos grupos tan diferentes, surgió un término bélico para el cine que es blockbuster. Me parece como muy apropiado, ¿no? Justo. Pero la coña es que esto empieza a escalar y los autores empezaban a poner cosas bastante chulas, porque al fin y al cabo entre ellos se nutrían mutuamente, se enseñaban cosas, se enseñaban formas de hacer las movidas, y este debate empieza a llegar lejos, empieza a llegar a un punto de reivindicación del cine, y empieza a haber una reivindicación del expresarse artísticamente, ¿no? Pero también desde un punto que el espectador pueda nutrirse. Si Claro. te fijas aquí, el cine de productor y de autor empiezan a chocar, Se empiezan como a encuentran, conocerse. sí. Esto va creciendo, nos trae autores como Stanley Kubrick, por ejemplo, Ujú. o se abren las puertas a que llegue a Occidente directores como Kurosawa, ¿no? Porque, claro, tanto debate, tanto choque, tanta distorsión, tanto hablar productores y autores y la mezcla entre ambos, generó esa posibilidad, generó Sí. que existan grandes películas que dominen en las taquillas con grandes autores, Y sí, correcto, y con mensajes y con maneras de llegar al público. O sea, donde se nutra la audiencia sí. con lo que está viendo, sin enormes y gigantescas barreras de entrada, porque se entendía la película, ¿no? Dentro de lo que cabe para el público de masas, y sin descuidar que hubieran películas que fueran blockbuster puro y duro, o que le llegue a todo el mundo, y que siga habiendo películas muy de autor, ¿no? Es como que se establece una escala de grises Y hay un aquí en el equilibrio, medio. claro. Y esto va creciendo, va creciendo, va creciendo en Hollywood hasta que llegamos a los años 70. ¿Qué pasa? En los años 70, guerra de Vietnam. Uf, El horno tapabosos. está calentita la cosa. Y en los años 60 teníamos algo muy happy, muy divertido, muy chulo. Era, ¡ay, los hippies! Muy Ay, los lindo, hippies. hippie. En los 70 ya no hay tanto movimiento hippie. No. Y Y no porque hay que empezar a pagar hipoteca, ¿viste? Y guerra de Vietnam. Mm, Y el cine, como siempre decimos, responde a lo que está ocurriendo Sí. en ese momento. Y los años 70, a lo mejor, tú dices, lo puedes recordar como una buena etapa del cine, pero cuando empiezas a numerar películas dices, ostras, tal vez era un poco oscura esa etapa, ¿eh? Nos levantamos bravas, años 70. Alien, La Naranja Mecánica, Taxi Driver, El Coloso en Llamas, Apocalipsis Now, ¡Wala! El Padrino. Uf, Años 70, Hollywood. Nos levantamos bravas la década. Claro, sí, sí. Pero en medio de todo esto aparecen Tiburón y Star Wars y todo cambia. Hostia. Y nos vamos a los 80. Sí. Claro, los 80
pintan un poco más divertido que los 70. Joder, y en ese tanto, sentido. Parece como un rebote del mal rollo del que venimos a los 80 son puta alegría, ¿sabes? Es con luces, colores, aventuras. Claro, es que se encuentra un modelo de negocio súper interesante que a la vez puede responder con lo que socialmente estaba pasando y empezamos a ver ya definido ese concepto blockbuster de autor. Lo empezamos a ver ya definido, lo empezamos a ver ya más cerradito, más como algo que, pues, oye, pues es así, porque las buenas películas las hacen los autores y la película del verano es una buena película, ¿no? Como que Claro. Superman de Richard Donner, Batman de Tim Burton. Y el cine sigue evolucionando hasta que en un momento llegamos a Transformers, El despertar de las bestias. ¿Quién la dirige, Gary? Ni más puta idea, pero qué cabrón. Claro. Es que madre mía. Madre mía. Claro, no es culpa tuya que no lo sepas, es que da igual quién la dirigió. O sea, son todas iguales muchas de estas películas. Posiblemente Que he ido todas al cine, estas... me lo he pasado bien, la he disfrutado Sí, claro. Transformers, la voy a volver a ver, obvio. No, yo no creo, Yo sí, porque... Yo quiero decir, un domingo, estoy tirado en el sofá de mi casa, acabo de comer, estoy con la Switch, boludeando. En la tele, Transformers. El Optimus Prime conoce al mono mecánico. Y yo la dejo. Bueno, está bien. En multipantalla te la puedo comprar. Claro, yo estoy fregando los platos. Sí. Acaban de meterla, yo qué sé, en Sky Showtime. Dale. ¿Es eso? O poner cualquier mierda en YouTube que Y no bueno, me exija atención. Hasta que exista la peli del Mega Man. Claro. Me conformo con eso. Entonces, claro, son películas que molan, que están bien, que son divertidas, pero da igual que la Sin dirige, más. son todas iguales. O sea, no, Es más, el posiblemente- el director es un empleado ahí. Todas las que hemos nombrado y que no sabemos quién dirigió, apuesto que fue la misma persona. Y daría exactamente igual. Mauricio Gris, el hombre más neutro y sin personalidad de toda la historia de la humanidad. Rodolfo Empleado lo dirigió. Rodolfo empleado. Entonces, claro, se denuncia, la denuncia contra el blockbuster nace con fuerza y nace bastante justificada, quiero decir. Sí. Estamos en un punto donde Hollywood se tiene que reinventar. Fíjate que estos años 48 estamos hablando. Hollywood se tiene que reinventar. La ley Paramount los cagó. Necesitan empezar a sacar producciones más baratas que conecten con la gente y que gusten. Y a la vez llegan un montón de autores de Europa, más los que ya estaban surgiendo en Estados Unidos con un montón de ideas nuevas y acostumbrados a presupuestos más bajos, que es el tema de, mira, vosotros veníais de una corriente de Hollywood, pero una historia de Hollywood hasta el 48, de que cada producción era más grande que la anterior porque teníais un montón de dinero para gastar en esto. Justo. Os iba de puta madre, podíais gastar aquí y hubo unos avances en efectos especiales en esa época que se te van de las manos. Muy tochas. Películas que envejecieron muy bien. Pero Claro. la situación es la que es. Entonces, ese choque que se venía generando de cine de autor contra cine de productor, llega un momento que es, nos seguimos cagando a palos entre productores y directores y autores, actores, todo el tema, Todo el elenco. o nos damos cuenta que el autor, sin un productor, a lo mejor no consigue que la gente vea su película, Y que el proyecto avance, claro. claro, o los cines se quedan sin producciones. O sea, Justo. o nos damos las manos o nos vamos a la mierda, ¿no? Pero la discusión tenía un sentido claro en ese momento. Pero el cine fue evolucionando, fue expandiéndose, fue convirtiéndose en algo muy rentable. Sí. Y en lo que más le duele al que defiende el cine de autor, se acabó convirtiendo en un hacedor de cultura. Ay, esa palabra escuece. Claro, porque el cine de autor, Sí, el académico, en la alta cultura, entendemos que es la cultura. sí. Si tú dices una película con la cual tener cultura, Uf. y te doy dos opciones: Fast and Furious 6 Ok. o la que tú escojas de la filmografía de Aronofsky. La que sea de Aronofsky. Claro. De cualquiera. Pero claro, el otro cine, este cine blockbuster, acabó perfeccionando ese modelo de negocio hasta llegar a la actualidad, donde tenemos cosas como Parque Jurásico, Star Wars, Fast and Furious, películas que han trascendido a sí mismas, Sí. se han volcado de lleno con su audiencia, también porque era rentable, y se acabaron convirtiendo en grandes sagas, y tanto. en grandes franquicias, Sí. y generando grupos de fans, comunidades de fans. Y las comunidades de fans, entre ellos,
empezaron a desarrollar sus propios códigos, su propia manera de hablar, su propia cultura. Porque encontré un grupo de gente, oye, ¿a ti te gusta Star Wars? Sí, a mí también. De puta madre, seamos Dale. amigos. ¿Cuál es el único tema que tenemos en común? Star Wars. Vamos a profundizar en Star Wars. Fíjate que el diccionario Oxford define en una de sus definiciones, dice que la cultura es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. Han generado su propia cultura. Existe la cultura de Star Wars como le existe la cultura de cualquier fandom en torno a una producción audiovisual como esta. Pero la coña es que tiene otra definición más, el diccionario Oxford, que dice que la cultura es el conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquirido gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Y claro, tú dices, ahí tal vez no encaje tanto. Ahí no entra tanto, ¿eh? Pero, ¿cuántos niños han empezado a leer gracias a Harry Potter? ¡Buah! Muchísimos. Pero muchísimos. ¿Cuánta gente se habrá metido en el mundo del cómic gracias a DC o Marvel? También, pero a punta pala. Y claro, esto es una puerta de entrada a la lectura, a la ilustración, a la narración secuenciada, a un montón de cosas. Que eso es lo que te das cuenta en primera instancia, pero luego empiezas a profundizar y tú dices, ostras, es que gracias a esto también puedes acceder a la costura. Sí. ¿Cuánta gente ha aprendido a hacer cosplays gracias a sus series favoritas o películas favoritas? Y aparte de patronaje de cosplay, acaban diseñando su propia ropa. Es que... Escritura, fotografía, hay muchas derivaciones que se pueden coger. Correcto. Gracias a que en un momento dado dijiste, che, mira, me gustó Spider-Man 3, la venganza del tío Ben. Me gustó, ¿qué más puedo hacer? Y empezó a leer, hostias, que esto viene de unos cómics. Qué chulo el cómic. Mira este dibujante. Y esto, y empiezas a un punto, primero, de autoconocimiento. Claro. De descubrir qué es lo que te gusta a ti. Sí. ¿Quién eres? ¿Qué te apasiona? Ante lo que se te está mostrando. Es una puerta abierta a evitar ser un reaccionario. Porque alguien te muestra algo y te podrías quedar en el ¡fua! Luces y colores. Y ya. O luego podrías empezar a profundizar y decir, mierda, ¿quién soy frente a esto? Ya. ¿Soy un tipo al que le gusta realmente esta movida? ¿Me voy a leer cómics? Ostras, estoy leyendo un cómic. ¿Qué es esto que tanto me apasiona? ¿Es la historia? ¿Es el dibujo? ¿Es el conjunto de ambos? ¿El medio en sí? ¿El arte que hay detrás? Los blockbusters son hacedores de cultura. Ya. Y al impactar en mucha más audiencia que el cine de alta cultura, al final el blockbuster genera más cultura que el cine de autor. ¡Ay! Se dio la vuelta a la tortilla. Por eso decía al comienzo del programa, comentarios que llegan desde un lado de derrotismo absoluto. El que dice, no, perdona. Tu peli de superhéroes es una mierda. En cambio, esta peli rusa en blanco y negro es la pona. Tal vez venga de un lado derrotado. Ay, Si se habla desde la impronta y no desde el raciocinio, vale la pena aclarar. tenemos cuenta, ¿sabes? Cuando terminó la guerra, pero queda el mítico reducto rebelde que está dando vueltas por ahí. Es eso. Es ese guerra de guerrillas ante un régimen impuesto que ahora, pues, de cara al otro, es un terrorista. Y además, fíjate que muchos creadores de cosas que se aprecian a día de hoy como arte Sí, son personas que se han criado sí. con blockbusters, cuya cultura nace ahí. Yo creo que Osamu Tezuka, Sí. vamos a poner un ejemplo muy, muy antiguo para que se entienda el contexto, ¿vale? Osamu Tezuka, autor de manga, creador de Astro Boy, Padre del anime. claro, es el que dijo, mira, ¿sabes qué, papu? El anime es esto. Y dijo otro, yo creo que Osamu, te callas la puta boca que el anime es esto. Y el fulano crea la industria que tenemos hoy del Sí, anime. sí. Pero fulano hace eso porque vio Bambi y le flipó. Y le flipaban las pelis de Disney. Le flipó Bambi a un nivel que se puso obsesivo y la vio más de 100 veces. Claro, y uno dice, bueno, Martín, pero me traes Bambi. Bambi dentro de lo que es Disney es alta cultura. Bueno, Ahora. dale, vamos a la actualidad. Rebecca Sugar, creadora de Steven Universe. Yes. Tartakovsky, Ya. creador de la Clone Wars original, De junto Dexter, con Dave Primal. Filoni también, Primal y demás. Dave Filoni, mismamente. Joder. O sea, hay gente que está creando a día de hoy cultura, en mayor o menor medida, Sí. porque también hay que entender que hay una escala de grises entre el blockbuster y el cine de autor, y donde justo el epicentro es el blockbuster de autor.
Pero hay gente que ha creado verdaderas piezas artísticas interesantes. Tartakovsky creo que es el ejemplo más interesante de todo esto así, o Sí. yo que sé, te puedo tirar otros directores como Ari Aster, pero son gente que se ha criado con esa cultura, Sí. que se ha criado con la cultura que nos trajo en un momento dado tal vez el blockbuster, gente que ha mirado la tele en los años 90. Joder, y las películas que sacaría, estas son de locos. Claro. Por tanto, vivimos un poco lo de Grecia conquistada, conquistó Roma. Sí, ¿no? Un poco sí, ¿no? De hecho, me estoy quedando con la vueltita que da, que desde la alta cultura se mira diciendo, eso es una basura, y diciendo, pues esa basura acaba de forjar a estos creadores de alta cultura. Claro, existe un abanico realmente, que lo que muchas veces se entiende como bandos enfrentados es un abanico de entretenimiento Sí. y academicismo puro. Es un abanico entre el entretenimiento puro y duro Sí. y el academicismo, donde en el medio tienes Muchas la suerte de vertientes. encontrarte películas como Barbie o Sí. Oppenheimer recientemente. Es verdad. Sobre todo Barbie. Barbie Sí. es la que más destaca en torno a eso. Claro, y ahora que digo Barbie también, ¿no? O sea, fíjate que el Hollywood actual, decía, es muy años 72, ¿no? La evolución que se está teniendo. Dije años 72 porque, bueno, te voy a ser sincero. Si yo decía que el cine actual es el Hollywood de los 72, iba a retener mejor la atención del podcast hasta este punto. Pero lo que yo quería decir realmente Te cago. es que la historia realmente de lo que ocurrió entre el año 48 y el final de los 70, Sí. un poco se está repitiendo. O sea, tú fíjate que no tenemos ahora mismo la guerra de Vietnam, No. pero bien nos llega. Pero hay bastantes mierditas, sí, a nivel sociopolítico. Guerra en Ucrania, acabamos de pasar la pandemia, Pandemia. de hecho aún está el COVID dando vueltas. No tenemos una ley Paramount a día de hoy que le esté dando por saco a los estudios. Pero sí tenemos una crisis económica, una inflación en Estados Unidos y un sistema de streaming que ha descarrilado, donde Totalmente. les ha provocado a los estudios que tengan que cerrar el grifo en las producciones, no puedan gastarse el dinero como se lo gastaban antes y reinventarse con cosas más económicas. ¿No? Justo. No tenemos un desembarco de creadores europeos como en los años 50. No. Pero sí hay un auge de cine globalizado. Con pelis que llegan de la India, de Latinoamérica, de Corea. Algo, sí, claro. está entrando más fuertemente. No tenemos unos foros de debate que enaltecen a los autores, como en aquella época. Pero tenemos internet y nuevos medios. Ya. Se acaba Talk to Me, se acaba de estrenar en Estados Unidos. A24 la ha presentado como FUA. Una de las películas de nuestro mejor estreno, más rentable hasta ahora, lo estamos flipando. Talk to Me, película de terror. Los directores son youtubers. ¿Qué dices? Son dos youtubers australianos. Hostia, qué guay. O sea, que los fulanos cogieron y hicieron su película de terror, es su primer largometraje y lo están reventando. Es una película de posesiones relacionada con challenge de TikTok y movidas así. Ok. Y está funcionando de puta madre. O sea, estamos viviendo otra época donde hay otro surgir, otros medios, hay desembarco de otros sitios. Entonces, claro, tú fíjate que el resultado de toda aquella ebullición entre años 40 y años 70 fue entender que podía haber blockbuster de autor, ¿no? Que podía haber un punto medio, que vamos a dejarnos de gilipollas. Nos Sí. necesitamos aquí y hemos perdido a lo mejor todos un poquito el norte en algún momento. Y en aquel momento lo dicho, te puede salir una voy a tirar una frase que... Uf, atento. En aquel momento te podía salir Stanley Kubrick con la naranja mecánica. Pero ahora te sale Barbie con Greta Gerwig. He tenido los cojones de decir eso. He tenido los santos huevos y ¿sabes qué? No me arrepiento de nada. No voy a retirar lo dicho en ningún momento. Estoy a muertísimo como contigo. Créeme que estoy muy a muerte. Pero en mi cabeza acaban de pasar como 200 comentarios de YouTube y dije, bueno, pues a muerte con esta mierda. Y espérate lo de Evox. Pero entiendes, ¿no? ¿Entiendes Sí. a lo que me refiero? Sí, De totalmente. que hay un surgimiento de un blockbuster Justo. de autor. Sí. Que no todo va a ser blockbuster de autor. La balanza en algunas ocasiones se va a mover hacia el lado del cine productor y en Correcto. otras hacia el lado del cine de autor. Este mismo año también hemos tenido... Fíjate el año pasado lo que ocurrió. Top Gun. ¿Quién la dirigió? Ni idea. Pero Avatar 2. El de los cortes de mangas. Ay. ¿Te quedó el que fulano hacía corte de manga? Sí, yo me quedo para siempre. Es Cameron también. James Cameron, claro. Fíjate que hay un punto de equilibrio. Hay veces que va a tirar para un lado y otras veces que va a tirar para otro. Es que- Hay películas que, fíjate también este año cómo hemos tenido un auge de la producción de bajo y mediano presupuesto demostrando su alta rentabilidad. Hemos tenido, no sé si fue este año o el año pasado, pero tuvimos Nope Cierto. de Jordan Peele. Ujú.
Y es una película que salió muy rentable, pero también porque era muy barata. Era baratísima. Entonces, claro, la balanza se va a decantar en unos momentos sobre autor, en otros sobre productor, como fue, por ejemplo, la película Super Mario. Sí. Pero estamos entrando a ese punto de acotar un poco, de decir, Hollywood descarriló y ahora más o menos nos tenemos que volver a encarar de cara al futuro, procurando salvar Sí. lo que es el cine como tal. Y esto que acabo de decir, esta frase, vale para lo que ocurrió entre los años 40 de la actualidad Como ahora y mismo. los 70 y la actualidad. Sí, es que es normal que varíe, porque al fin y al cabo el cine está respondiendo a las personas que somos volubles. O sea, la sociedad, sus intereses y sus preocupaciones son en función de sus circunstancias. Y lo dicho, si estamos ahora en situación pospandémica, con una guerra de por medio, con quilombos en la propia industria del cine y muchos otros como inflación, al final hay cosas que nos preocupan. Esas preocupaciones son los motores para generar historias. Claro. Entonces, en función de cómo estemos de mood, nos tirará más una cosa que otra. Había algo que comentabas en el programa anterior, que era que a comienzos de los 2000 había mucha queja de Hollywood se quedó sin ideas. Sí. Y que ahora vuelven a estar estas quejas 20 años más tarde, ¿no? También. Pero fíjate qué buen momento que es. Si Hollywood se quedó sin idea, recurre a un autor. Claro. Y cuando recurres a un autor, hostia, te están Pues pasando unas cosas. están saliendo cosas guapas, sí. Claro, recurres a dos autores, youtubers australianos. Ostras, A24 está orgulloso de esos. Y estamos hablando de A24, ¿viste? Joder, que es mierda. el estudio que se ganó la fama de no hago películas malas. No tiene pelis malas, justo. Es Luego que, está el tema de Green Book, bueno, pero eso a ver. ya es otra cosa, ¿no? Pero pasa un tema que A24 sí tiene unos estándares que son buenos y que precisamente si está con dos putas habrá que prestarle atención. Pero lo que iba es... ¿crees que si ahora estamos en esa etapa de años 72 se venga años 82 más locos que nunca? Sí, porque si el cine es cíclico y va a seguir repitiendo esto, tal vez no vas a jugar... O sea, siempre hablando de un punto de vista mercantil o de entendimiento de industria, no, Ya. no de corrientes o exactamente qué es lo que se haga. O sea, no estoy hablando de que en el año 2034 se estrene la versión actual de Comando, ¿no? Claro, O sea, no, de Schwarzenegger. Hablo de un punto de este roso cíclico, ¿no? Que Justo. está repitiéndose continuamente. Yo me refiero a que igual como público estamos más receptivos para el nacimiento de nuevas franquicias que estaremos explotando en los próximos 60 años. Sí, es que no... Es que el modelo de negocio se agotó como tal. Muchas marcas actuales se han sobresaturado. Sí, Las has explotado mucho, has hecho mucho en muy poco tiempo es verdad. de lo mismo y le has pegado todas las vueltas que le podías pegar bajo tus propias capacidades. Fíjate cómo en los últimos 10 años hemos tenido en cine a lo mejor, 10, un poquito más, tal vez, a lo mejor te voy a 15 o 20 años, pero a lo mejor en 15 o 20 años que hemos tenido 4 Batmans en películas. Ya. Contando la peli de Flash última, más las de Zack Snyder, más las de Nolan. Muchísimo. Estamos hablando Sí. que un término de 10, 15 años. Ya. ¿Cuántos Spider-Man hemos tenido en tan poco tiempo? Yo ya perdí la cuenta. Claro, y Sony aún está hablando de que va a sacar más Spider-Man. Entonces, como aquí hay un punto de todo lo que podías hacer, desde todos los enfoques que podías tirarle, ya fue. Entonces, te toca ir apostando por otros lados porque esa vaca ya no da más leche en este Claro. mismo momento. Este contexto no. Y después hay otra cosa que pasó en los años 80, que es que este sistema se estandarizó y empezó a traer. Ahora tienen que estandarizar nuevos sistemas, tienen que encontrar otro punto. Hasta ahora el sistema nuevo que había era el streaming. El streaming abrió nuevas puertas a nuevos tipos Sí. de producciones. Decir, mira, sacarte una peli de Scorsese en cine de 4 horas para mí como estudio es arriesgado, porque además conlleva un montón de efectos especiales. Pero sé que si la meto en Netflix tal vez le vaya a ir algo mejor. Entonces se abrió esa puerta que no se va a cerrar. Ya. O sea, por muchos cambios que hayan ahora, que con las huelgas y con toda esta revolución que está viendo ahora mismo en Hollywood y todos los problemas que tienen los estudios, no se va a acabar el streaming. El streaming va a estar ahí, porque además el streaming responde a una necesidad del consumidor de poder ver lo que quiera, cuando quiera, donde quiera, en el formato que quiera. O sea, esa necesidad está ahí presente, ha sido cubierta, no se la vas a quitar ahora. Ya. Entonces el streaming no se va a morir. Pero claro, va a quedar, esto ya está, ya pasó. Sí. Ahora hay unos cambios de paradigma enormes. En su momento fue la ley Paramount, ahora fue el tema de, mira, no puedes seguir por este camino. Porque te vienen inteligencias artificiales, tienes inflación en Estados Unidos, tus empleados se te están rebelando, Ya. los autores están exigiendo aparecer con más cuota de pantalla y que se restaure. No puede seguir todo como fueron los últimos 20 años, tiene No. que cambiar sí o sí. Al igual que en la ley Paramount, van a volver a cambiar las cosas. Y una vez que cambien las cosas,
va a empezar a surgir nuevos estándares, nuevos modelos de negocio, nuevas formas de entender cómo crear cine. Y a medida que todo eso se vaya generando, eventualmente se llegará a unos años 82. Sí. Eventualmente se llegará a un punto donde diga, vale, ahora la entendí, Está entiendo cuadrando. dónde va el autor, entiendo dónde va el productor, entiendo cuáles son los modelos de negocio, creo que ya estoy listo para volver a esa época donde generé un montón de franquicias que a día de hoy se siguen venerando. Cierto. O donde generé un ecosistema donde se podían Propicio. crear tantas franquicias que luego a día de hoy siguen funcionando. Sí. El tema está que siempre hay que mantener un equilibrio, ¿no? Porque fíjate que el estudio, como empresa que está, lo que tiene que hacer, porque esto es algo básico, muchas veces se les critican, pero no tenéis alma, no tenéis corazón. Las empresas no son puta monja a la caridad. No, Las empresas están ahí para generar puto dinero. punto. De más. Ya. Y van a buscar siempre optimizar sus ingresos. Y de la misma manera que un día entendieron que reducían riesgos si eliminaban la figura del autor de las grandes producciones, el día de mañana pueden volver a entenderlo. Entonces se volverá todo a descarrilar y vuelta a empezar. Un poco sí, pero es Claro. que los ciclos funcionan así, pero también los ciclos mantienen la rueda funcionando. Exacto. El Tardará inmovilismo más, mata, tardará sí, menos, sí. pero ahí está. O sea, es la idea, el concepto está ahí. Habrá nuevos estilos de hacer las cosas, nuevas formas. A lo mejor llegan nuevos modelos de comunicación y de hacer cine que ni siquiera somos capaces de imaginar ahora mismo. Ya. Pero siempre va a estar Ahí ese abanico, esa escala de grises entre el cine académico y el cine de puro y mero entretenimiento y pan y circo. Sí. Y toda esa escala de grises, que además esa escala de grises presenta unos choques fuertísimos, de decir, confrontación pura y dura. Pura y dura. Fíjate que cuando había en los años 50 tanto choque entre autores y productores, empezaron a utilizar términos bélicos para definir lo que estaba pasando en la sala de cine, Cago en la como el puta. término blockbuster. Sí. Claro, pero de todo aquello, esos choques, quedaron películas increíbles. Sí. Pero sí, totalmente. Entonces, ese conflicto es necesario. Tal vez lo que no sea tan necesario es la cantidad de soplapollas que hay Ah, sí. que vengan con un punto altivo. Cierto. Y menospreciando a Claro. todos los demás que no piensan como ellos. Todo y ojo, por ambos lados. Sí, por El que supuesto. reivindica, colega, ¿dónde está mi coche? Y el que reivindica la película turca en blanco y negro, ¿viste? Ujú. Ambos lados Sí, son los tienen que... su cuota de soplapollas. Sí, no, ser soplapollas es algo completamente transversal. Cierto. No, atraviesa todas las Da clases igual. posibles. No, Sí. no hay ningún tipo de... Pero quiero decir, tal vez lo que sobra es eso. Tal vez lo que sobra es ese punto de defender el academicismo, ¿viste? Como si fuera... Ya, lo mejor de lo mejor. desde la impronta y no desde el razonamiento. Tiene que haber de todo. Porque cuando hay de todo, te surge Barbie de Greta Gerwig y La Naranja Mecánica, Stanley Kubrick. Total. Lo he vuelto a lanzar. Sí. Lo he vuelto, o sea, para Vaya pelotas. que quede claro que yo de este barco no me bajo. Tengo una máxima para la vida. A ver, cuenta. No desprecies la chorrada de hoy porque igual es la cultura de mañana. Hostia, me ha gustado mucho. Lo sé, me ha quedado muy bien. La llevo fraguando un rato y digo, me quedó muy bien. ¿Sabes? En mi cabeza digo, no te Hostia, lo olvides, se me- no te lo olvides porque luego la lías. Pero me ha gustado mucho. Gracias, gracias. La mierda de hoy, chocolate de mañana. O Sí, sea, sí, exactamente. Pero versión cine. claro, hostia, pero claro, a mí me ha quedado un poco más soez. La mierda de hoy, chocolate de mañana. ¿Viste? Pero a mí me ha gustado. Sí, mejor acabarlo con lo tuyo. Vamos a terminar el programa que además tenemos que empezar un directo dentro de nada. Nice. Y nada, gracias a todos por llegar hasta el final de este programa de hoy. La semana que viene hablaremos de la ansiedad de consumo en medios audiovisuales y por qué tenemos que ver todas las puñeteras películas el primer fin de semana. No sé si te enteraste lo de Elemental. No. Elemental sacó una nota de prensa a Disney estos últimos días y ha dado varias entrevistas diciendo: Elemental tiene la mayor remontada de la historia del estudio, de Pixar. Wow. El peor estreno Sí. de la historia de Pixar. Y, joder, es rentable, la película gana dinero. Claro, Vamos, carajo. es que hay un punto que también ha pasado esto con Avatar. Que Avatar, en principio, ¿te acuerdas el primer fin de semana de Avatar? Que la gente decía, qué poca taquilla, te la Sí. pegaste, ¿sabes? Sí. Esta movida. Bueno, pues ha pasado una cosa que es, se entiende que la gente va el primer fin de semana a ver la película, ¿no? Sí. Y después ya está, ya murió No, la película. Se acabó, sí. Bueno, pues Elemental, Top Gun,
Avatar han demostrado que hay mucha vida después del primer fin de semana. Hay carreras de fondo, no solo sprints, ¿sabes? Pero ¿en qué momento apareció esa puta ansiedad de todas las películas hay que verse el primer fin de semana? Es que si no ya vas tarde. Claro. Yo creo que entre el miedo a los spoilers, que puede ser un poco, el FOMO, el miedo a perderse algo, porque es que todo el mundo va a hablar de la película, tengo que ir a verla. Pues Y- de eso vamos Mola. a hablar el próximo miércoles, que es además próximo miércoles, no, ¿qué digo? Cualquier cosa, el próximo programa, el Eso. programa de la semana que viene, que es el tema que han escogido los miembros de la comunidad de YouTube, Nice. que han estado proponiendo cosas, votando y tal, ese fue el tema escogido y el tema que hablaremos la semana que viene. Cada vez que sale un tema que vota la gente me arrepiento, así que ya vengo. ¿De qué te arrepientes? Si no vengo han escogido preparado. eso, tú no... No, me arrepiento de que me jodo. Ah, claro, De te arrepientes de venir. Son podcasts que me duele la cabeza cuando terminamos. Bueno, pues prepárate que no te queda nada, que si no lo traje para hoy es porque había mucha investigación que hacer y dije, hostia, este tema es profundo, Nos vemos la semana que viene. Adiós.